La cadera es una de las articulaciones más estables del cuerpo, es la que soporta la carga del peso, transmite la carga desde la columna, ¿no es cierto?, hasta las extremidades inferiores. Es una articulación que posee 3 grados de libertad. Es una artrosis de gran coaptación, como ya lo he mencionado, ¿no es cierto?, que está permitiendo la orientación de la extremidad inferior en el espacio y permitiendo la transmisión de carga de peso hacia los pies, ¿ya? La articulación que es la coxofemoral permite generar movimientos importantes de flexión, extensión, rotaciones, abducción y aducción. Y también transmite y comparte parte de su movilidad con la columna lumbar. Eso es importante, porque cuando la columna lumbar tiende a la flexión, normalmente la articulación coxofemoral, en este caso la cadera, ayuda en la flexión. Y ocurre también a la viceversa en el resto de los movimientos. Entonces, si yo, por ejemplo, hago flexión de cadera, lo lógico es que al hacer flexión de cadera, también se flexiona la columna. Si hago extensión de cadera, se extiende la columna. Entonces, participan o trabajan en conjunto, por lo tanto, se compensan unas con otras. Un exceso de movilidad de columna lumbar puede ser, ¿no es cierto?, compensado por una falta de movilidad o un exceso de movilidad de la cadera, ¿ya? Y eso hace que sea una articulación importante en la transmisión de carga y de soporte de peso, y también cumple la función de la locomoción, o sea que nos permite movernos y desplazarnos. Estructuralmente es una articulación de alta cooptación porque la cabeza femoral va a ir muy, digamos, muy bien introducida dentro del cotilo, que es la cavidad, ¿no es cierto?, donde se inserta. El cotilo a su vez también tiene un labrum, igual que como lo tiene el hombro, que es un rodete fibrocartilaginoso que ayuda a mantener más coaptación todavía, y va a estar cubierto por encima por una gran cantidad de músculos, dentro de los cuales destaca por anterior el psoas ilíaco, por lateral los glúteos medio y glúteo menor, por posterior los músculos pelvitrocanterios y el glúteo mayor. Esos son como los músculos principales. Además, los ligamentos van a estar principalmente ubicados en la parte anterior de la cadera. O sea, los ligamentos están adelante de la cadera. Eso hace que la cadera tenga, digamos, mayor tendencia a resistir los movimientos de extensión, pero a su vez también la posición de la cadera hace susceptible la región anterior, porque la cadera tiene un ángulo en el fémur tiene un ángulo de anteversión, y a su vez el cotilo también mira hacia adelante. ¿Qué quiere decir eso? La dirección del cotilo, de la cavidad, ¿no es cierto?, mira hacia abajo, hacia adelante y hacia afuera. Y el fémur, por su parte, en vez de tener la cabeza femoral mirando hacia atrás respecto a la diáfisis del fémur, está mirando hacia adelante. Entonces tenemos un ángulo de anteversión femoral. ¿Se entiende, no? Entonces es como que esto no cuadrara, porque en el fondo, ¿cómo tú encajas una cavidad cóncava que mira hacia adelante y hacia afuera con una cavidad convexa, o sea, con una superficie convexa que también está mirando hacia adelante? Entonces eso hace que, desde el punto de vista anterior, la cadera sea mucho más sencilla, ¿no es cierto?, que quiera realizar una especie de palanca hacia adelante, tratando de luxarse hacia anterior, ¿entiendes? Como lo que pasaba en el hombro, en otras palabras. Pero acá el ángulo de anteversión ayuda un poco en eso. ¿Qué lo contrarresta? Lo contrarresta, por un lado, la presión negativa que se genera en la cadera. Esto está como presión negativa, está como metido como un sopapo. Entonces eso hace que el fémur quede bien metido dentro del cotilo, y por otro lado, que los músculos que están por delante, en este caso el psoas y los ligamentos, eviten que la cadera se luxe hacia anterior, ¿sí? A su vez generando y protegiendo la cadera por anterior y restringiendo el movimiento de extensión. ¿Por qué? Porque cuando la cadera quiere ir hacia adelante, lo que está haciendo el pie, en otras palabras, es ir hacia atrás, ¿se entiende? Por eso es que la extensión está más limitada que la flexión. Aparte que la flexión la necesitamos más que la extensión por efecto de las posiciones corporales que utilizamos en el día a día, para poder levantar el pie o para poder sentarnos y agacharnos, ayudando a la columna lumbar en flexión, ¿sí? Por anterior además tenemos otros grupos musculares, un poco por anterior y medial los aductores. Por superior tenemos el sartorio y el tensor de la fascia lata, que se va a ir a dirigir por lateral. Entonces el tensor de la fascia lata junto con el glúteo medio son el principal soporte lateral de la pierna.
¿Cuál es la gracia de que sean soporte lateral? Que traten de evitar que la rodilla se vaya hacia el medio. O sea, estos músculos que están por fuera, la función que tienen desde el punto de vista activo es llevar la rodilla hacia afuera. Pero cuando tú estás en carga, hacen lo contrario. Lo que hacen es que cuando tú apoyas el pie, evitan que la rodilla se vaya hacia adentro. O sea, igual están llevando hacia afuera, pero en el fondo trabajan en excéntrico. ¿Se entiende? Si yo apoyo la rodilla, ¿qué evita que mi rodilla se vaya hacia el medio? Los músculos que están por fuera, los abductores. ¿Se entiende? ¿No? Entonces su función cuando camino, la función de estos músculos no es llevar directamente la pierna hacia afuera de forma concéntrica, sino que evitar que la rodilla se vaya hacia adentro. Y eso ocurre porque las rodillas tienden a estar siempre más medializadas que la cadera. Eso es lo que se llama el valgo de rodilla, que es natural. ¿Ya? Lo que tú deberías tener es que las rodillas están un poquito más hacia el medio o hacia adentro de la cadera. Y hay gente que tiene mucho más adentro de la rodilla y eso es un exceso de valgo. ¿Sí? Exceso de valgo, o sea, tienen más valgo que deberían tener. ¿Sí? Y eso igual es problemático porque hace que cuando camines como que se te junta en la rodilla y tengas que hacer un movimiento como de tijera para poder desplazarte de forma normal. Se puede deber a problemas del pie o se puede deber a problemas de cadera. ¿Ya? La rotación del fémur también influye. Entonces, estos músculos que son los abductores de cadera, donde está el glúteo medio y el tensor de la fascia lata, van a ser músculos que van a evitar el desplazamiento medial del fémur y van a evitar que la rodilla aumente el valgo. ¿Sí? Por su parte, van a ser los estabilizadores de la cadera. ¿Por qué motivo? Porque cuando tú te apoyas en un pie, como le decía yo, ¿qué es lo que evitan estos músculos? Evitan que la rodilla se vaya hacia el medio. Pero si yo me apoyo en un pie, este músculo no solo evita, este músculo, el glúteo medio principalmente, no solo evita que la rodilla se vaya hacia el medio, porque hace la abducción, o sea, lleva el fémur lo lleva hacia afuera, sino que además actúa a nivel de la pelvis. ¿Cómo actúa a nivel de la pelvis? Actúa levantando la pelvis del lado del músculo que está en contracción. Por ejemplo, aquí se llama apoyo sobre la pierna izquierda. El peso del cuerpo cae más hacia el lado derecho. Debería caer la pelvis del lado derecho. Si cae la pelvis del lado derecho, se produce una aducción de la cadera izquierda. ¿Qué evita que ocurra la aducción de la cadera izquierda? El glúteo medio del lado izquierdo. Entonces hace la abducción y ¿qué permite? Que la pelvis del lado contrario se levante. Entonces actúan como estabilizadores y eso funciona en el día a día. ¿Por qué? Porque en realidad quizás no estás todo el día parado en un pie, pero a medida que caminas siempre hay una fase en la cual solo te apoyas sobre un pie. ¿Se entiende? Y el subir escaleras es más fuerte todavía. ¿Sí? Entonces, muchas veces pasa que si tú le pides a alguien que suba escalera o que baje escalera, te das cuenta que cuando baja escalera se le van las rodillas en medio, les cuesta mantener la posición de las extremidades inferiores. Normalmente eso se debe a falta de estabilidad del glúteo medio, que normalmente es compensada con el tensor de la fascia lata, porque la diferencia entre el glúteo medio y entre el tensor de la fascia lata es bastante importante, porque el tensor de la fascia lata es un músculo pequeñito pero con un tendón grande, muy pequeño. En cambio este músculo es un tendón chico con un músculo grande. Este de acá es mucho más fuerte que este. Acuérdense que los músculos con forma de abanico eran más fuertes que los músculos, ¿no es cierto? El sartorio ayuda muy poquito, ¿no es cierto?, a hacer la rotación externa de la extremidad en ciertas posiciones, pero también es un músculo débil. ¿Ah? ¿No ayuda a estabilizar como abductor? No, porque lo que hace es rotar la extremidad hacia afuera y flexionarla un poco. No es tanta la función de abductor que tiene ¿cómo que se llama el sartorio? No. De hecho, el sartorio solamente ayuda cuando tú quieres hacer ese tipo de actividades desde la flexión y desde la aducción, pero haciéndolo con flexión, o sea, levantando la pierna. La función del sartorio principalmente se da cuando tú tienes la pierna detrás, ¿cierto?, la extensión, y desde esa posición el sartorio se estira y permite que tú saques la pierna y la pierna rote hacia afuera. Ahí. Entonces, en realidad el sartorio no cumple mucho esa función de estabilizador. Incluso los aductores, en cocontracción con los músculos laterales, en este caso con el glúteo, participan para dejar la pierna fija en posición intermedia. Bien, que quede claro, esas preguntas luego también. Típica pregunta luego.
¿Cuál es el estabilizador del glúteo? ¿Qué es lo que ocurre si el glúteo medio se debilita? ¿Cierto? Se debilita el glúteo medio, lo que puede ocurrir es que la pelvis del lado contrario caiga, haciendo la marcha inestable. De hecho, su función principal es el estabilizador de la pelvis, sobre todo en apoyo unipodal, o sea, apoyarse en un pie. Y además, en conjunto con el tensor de la fascia lata, evitan, ¿no es cierto?, que la rodilla aumente el valgo, ¿no es cierto?, y que la rodilla se medialice, sobre todo durante los movimientos de flexo-extensión y también en los apoyos. Esa es la función principal, o sea, soporta la carga de peso, ¿ya? Por eso es que también, ¿cómo se llama? La pelvis, digamos, soporta una gran cantidad de carga y peso y tiene eminencia ósea donde van enganchados los músculos de la pelvis y de la cadera para soportar fuerzas importantes en ciertos momentos determinados del cuerpo. O sea, el brazo palanca, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen pelvis más grande, es mucho mayor porque la pelvis es más grande, por lo tanto genera una tendencia también a que el glúteo sea mucho más grande, porque mientras más grande la pelvis, más es la palanca que se tiene que generar para que el glúteo medio estabilice en la cadera en sentido medio lateral, porque el peso está cayendo más hacia afuera. Si tu pelvis es más pequeña, hay menos distancia entre el glúteo medio y la cadera, pero si la pelvis es más grande, lo que ocurre es como que estuviera haciendo una palanca en un punto lejano versus hacerla en un punto cercano. Si es en un punto lejano, va a ser mucho más fuerte la carga, por lo tanto el peso del cuerpo de la persona aumenta cuando está en apoyo unipodal. Por eso es que las mujeres tienden a tener más glúteos que los hombres. Aparte de que la pelvis es más grande, o sea, lo necesitan porque mientras más grande la pelvis, más glúteo va a necesitar para que la pelvis se sostenga cuando está en apoyo unipodal. ¿Se entiende? Bien, cinemáticamente la cadera permite un encaje en rotación, en flexión, extensión, abducción, rotación interna y externa en todas las direcciones. Tiene gran cantidad de movimientos, permite también la circunducción y podemos encontrarnos casos en los cuales los movimientos de la cadera, ahí fíjense que no hay movimientos solamente de cadera, aquí hay movimientos de cadera, fíjense la columna lumbar como está ahí. O sea, está acompañando el movimiento de extensión de la extremidad con el apoyo. Ahí de hecho hay una hiperextensión de rodilla y una hiperflexión de cadera. O sea, hay un montón de movimientos que cuando nosotros le exigimos más allá de la cuenta, no solo se compensan a nivel de la cadera, sino que son varias las articulaciones que lo permiten. De hecho, la cadera tiene ciertos límites para esa movilidad y cuando llega a los límites normalmente requiere que la movilidad se compense con la cadera del lado contrario o con la columna, ¿ya? Porque se generan topes óseos, que más o menos vamos a tratar de explicar un poco por qué se da eso. En el caso de la flexión, la amplitud de la flexión de cadera está limitada o varía dependiendo de distintos factores. Si tú haces una flexión de cadera con la rodilla extendida, la limitación va a ser principalmente la tensión de la musculatura de la corva o de los músculos isquiosurales, que son el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps crural, los isquiotibiales que le llaman. ¿Sí? O sea, si tú lo haces con la rodilla extendida, flexión de cadera con la rodilla extendida, ¿quién evita que yo llegue con las piernas con más flexión de cadera? La tensión de los isquiotibiales. Pero si flexiono la rodilla, los isquiotibiales ya no generan tensión, por lo tanto, la tensión o el tope de la flexión ahora es distinto. Tengo más rango de flexión y normalmente ese rango de flexión debería estar limitado por el tope que existe entre el cotilo y el cuello femoral. ¿Ya? Aunque técnicamente lo ideal es que no haya un contacto entre el cotilo y el cuello femoral. Acuérdense que el fémur tiene el fémur, ¿no es cierto?, las tuberosidades, el trocánter mayor y menor, después tiene un cuello que es más delgado y después tiene la cabeza. ¿Cuál es la función del cuello? La función del cuello en el fondo es que cuando se encaja la cabeza en el cotilo, el rodete y el labrum, ¿no es cierto?, no generen topes con el cuello femoral. Por eso es que el cuello femoral es más delgadito. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ahí está explicado más o menos por qué va a darse. Y si realizo flexión completa, la flexión completa va a estar acompañada por una retroversión pélvica, o sea, la pelvis se va a mover hacia atrás, hacia esto. Y la columna lumbar, ¿qué hace? Flexión. Exacto. O sea, flexión de cadera, retroversión pélvica, flexión lumbar. Acompañan los tres movimientos. El caso de la extensión es menor que la flexión y está limitada principalmente por los ligamentos.
Los ligamentos ya les mostré más o menos cuál era su estructura. Vamos a tener principalmente tres grupos de ligamentos que son todos más o menos anteriores. Los ligamentos isquiofemorales, los pubofemorales y los iliofemorales. Cada uno nace de cada uno de los huesos, o sea, del isquio, del ilion y del pubis. ¿Ya? Los del pubofemorales son principalmente limitadores de la abducción, los iliofemorales son principalmente limitadores de la extensión y los isquiofemorales son limitadores de la flexión. ¿Ya? Es bien sencillo porque los pubofemorales, ¿qué hacen? Van hacia el pubis, por lo tanto, ¿qué limitan? La abducción. Los iliofemorales van hacia el ilion, ¿qué limitan? La extensión. Y los isquiofemorales, ¿qué limitan? La flexión. Es bastante sencillo. ¿Ya? Entonces la extensión es menor y también va a estar condicionada por la rodilla. Ahora, ¿quién va a condicionar la extensión de rodilla? Y aquí pasa lo contrario que ocurría antes. ¿Ya? Si yo ahora flexiono la rodilla, la extensión es menor que si tengo la rodilla extendida. ¿Sí? La extensión de cadera se limita por la flexión de rodilla debido a que la flexión de rodilla pone en tensión al recto anterior del cuádriceps. No al cuádriceps completo, al recto anterior, que es el único músculo que es biarticular, ¿ya? Del cuádriceps. El resto de los bastos se insertan en el fémur, pero el recto anterior va a la espina ilíaca inferior. Entonces cuando flexiono se tensa el recto anterior y por lo tanto no me deja realizar mucha extensión de cadera. En cambio, si extiendo la rodilla, se relaja el recto anterior y ahora puedo realizar más extensión de rodilla. Y el movimiento acoplado con la pelvis y con la columna lumbar es anteversión pélvica, la pelvis rota hacia adelante y la columna lumbar hace extensión. ¿Sí? La abducción. La abducción se combina entre una cadera y la otra, o sea, un movimiento bilateral. Si yo hago abducción de la cadera derecha, por ejemplo, la muevo 10 grados, significa que indirectamente estoy moviendo el otro lado de la cadera 10 grados también, porque se mueve la pelvis completa, que es lo que vemos acá. Entonces, si tú haces, a medida que vas aumentando la abducción, si consideras el cuerpo como línea media, va aumentando la abducción de una, también va aumentando la abducción de la otra, porque la pelvis se va inclinando de forma relativa. Ahora, la abducción de cadera en bipedestación, al mismo tiempo se realiza esta abducción a partir de la otra cerca de los 30 grados. Ahí, mientras hago 30 grados, la otra cadera va a empezar a moverse en sincronía con la misma cadera. Y en la abducción sobre 90 grados, necesitamos que el raquis lumbar realice una inclinación contralateral, necesariamente. Y esto va acompañado de una anteversión pélvica y de una extensión lumbar. O sea, nadie puede realizar una abducción de cadera más allá de 90 grados sin la inclinación, ¿no es cierto?, de la columna. Que en este caso, como les digo, normalmente va acompañado de una extensión lumbar y una anteversión pélvica. ¿Ya? No se puede porque anatómicamente el hueso tendría un tope que no permitiría la movilidad. Entonces, la única forma de hacer la abducción más de 90 grados es que la pelvis rote hacia anterior. ¿Ya? Y la abducción se limita por el choque óseo del cuello del fémur con la ceja cotiloidea. O sea, el cuello femoral choca con el cotilo y por lo tanto no se puede. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer una anteversión para poder sacar ese tope de la ceja cotiloidea y de esa manera le da más espacio. Si no, no hay cómo. ¿Ya? Entonces, se suma para generar una abducción, una flexión de cadera más una hiperlordosis lumbar. Es la única forma de lograrlo. En aducción vamos a tener que bipedestación es imposible porque si no se juntarían una pierna con la otra. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Avanzando con una pierna sobre la otra, o sea, combinando el movimiento con flexión o con extensión haciendo esto. Yo no puedo hacer que las dos piernas tomen adelante porque si no no tendría sentido. Y además va a requerir un movimiento combinado de abducción de la otra cadera con una inclinación de la pelvis más una incurvación del raquis, que esta es otra forma de hacerlo. Entendiéndolo así. Yo no puedo hacer abducción acá porque choque. Entonces, ¿qué voy a hacer? Abducción con flexión, abducción con extensión. Y la otra forma de hacer abducción es que yo haga esto. Al hacer esto, lo que estoy haciendo es inclinar la pelvis
hacia el lado, y al inclinar la pelvis hacia el lado, dejo esta cadera en abducción, el ángulo aquí está abierto, y esta cadera está en aducción, esta está con el ángulo cerrado. ¿Entiendes? O sea, estos movimientos, lo que uno requiere en el fondo para poder hacer esto es abducción, 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 abducción. Entonces, abducción y abducción de cadera a través de la inclinación de la pelvis. Y la rotación interna y la rotación externa en bipedestación pueden variar dependiendo de la posición de la pierna. Lo que hace en el fondo es orientar el pie hacia afuera o hacia adentro. Pero ante cúbito prono, o sea, yo por ejemplo cuando estoy acostado boca abajo, cuando el pie queda hacia afuera, con la rodilla flexionada, significa que estoy en rotación interna. O sea, la rotación interna hace que el pie quede mirando hacia adentro, cuando estoy en bípedo, pero cuando lo hago con la rodilla flexionada, ahora el pie queda mirando hacia adentro en rotación interna. O sea, el pie queda afuera, pero el pie queda hacia afuera, pero la punta de los pies tiene que quedar mirando hacia adentro. Se orienta el pie, la punta del pie hacia adentro, pero en flexión el pie sí queda mirando hacia afuera. ¿Ya? Cinéticamente, las cargas sobre la cadera van a gravitar del tronco hacia dos zonas, que una es el cotilo y la otra digamos, el isquion. Cuando estamos sentados, las fuerzas del tronco se transmiten hacia el isquion, y cuando estamos de pie se transmiten hacia el pubis y hacia la cadera, formando un anillo. Entonces ahí tenemos los transductores de carga. Aquí lo que les decía yo un poco respecto del peso del cuerpo. Tenemos la cadera, que es el punto de apoyo, que es el fulcro, se forma una palanca de primer género acá, donde el fulcro está en el cotilo con la cadera, y el peso del cuerpo genera una palanca haciendo fuerza hacia abajo, ¿no es cierto?, en la región púbica, que tiene que ser contrarrestada por la tensión de los músculos abductores, que eran el glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Ahora, ¿cuál de esos dos es el que realmente hace fuerza? De hecho, el glúteo medio. En realidad, los principales son el glúteo medio y el glúteo menor. El tensor de la fascia lata lo que hace es mantener la tensión pasiva. El glúteo medio y el glúteo menor son los principales. ¿Cuál es el principal extensor de cadera? Extensor de cadera, puro. Glúteo mayor. Y en marcha, ¿cuáles son el extensor de cadera que apoya el glúteo mayor? Los isquiotibiales. Exacto. O sea, los isquiotibiales lo que hacen es flexionan la rodilla, extienden la rodilla y extienden la cadera. Esa es la función de los glúteos, o sea, de los isquiotibiales. ¿Cuánto es el apoyo que soporta la cadera durante la marcha? Puede llegar a ser 3 a 6 veces el peso del cuerpo de una persona. Porque acuérdense también de que todo el peso se apoya en una cadera. Entonces lo normal es que si estás apoyado en las dos caderas, transmitas la mitad de tu peso a una cadera y la otra mitad del peso a la otra cadera. Entonces, en fase de apoyo monopodal estático, tenemos 3 veces el peso sobre una de las caderas, y en la fase de apoyo puede llegar al 4.5. Y trotando, en actividad física, puede llegar a ser 6 veces el peso de la cadera de una persona. O sea, la carga. Y eso se debe básicamente a que no es solo tu peso, sino que además de tu peso lleva la inercia de la velocidad que llevas, que en el fondo es como el impacto, ¿ya? Como les decía, en la marcha casi estática hasta 6 veces. Como digo, corriendo puede ser incluso más, sobre 6 veces es lo que se entiende que debería ocurrir.